Regresemos un poquito a la historia en los inicios de la iglesia, cuando los primeros discípulos salieron a trabajar en la obra del Señor, en aquella encomienda que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Y dice la Escritura, si vamos ahí a Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39. Hechos 8, del 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Bueno, es una lectura muy interesante, ¿verdad?, la que tenemos nosotros aquí dentro de esta narración. Podemos nosotros ver a dos hombres que conocen a Dios, pero uno de ellos tiene ciertas limitaciones. Hay cosas que no entiende de la palabra. Bueno, nosotros podemos ver en el versículo 30, ¿verdad?, cómo es que este hombre, versículos 32 y 33, está leyendo un pasaje interesante, pasaje de Isaías. Que si nosotros vemos esos versículos que leímos ahí en la Escritura en estos momentos, podemos nosotros ver que es precisamente Isaías 53. Un pasaje muy leído, ahorita lo leímos, ¿verdad?, dentro de lo que es del memorial de la muerte del Señor Jesucristo. Y muchos lo hacen, muchos lo usan para recordar los sacrificios que hizo el Señor Jesús. Dice la Escritura que cuando Felipe se acercó a ese carro, él escuchó que este hombre iba leyendo precisamente a Isaías. Pero él hace una pregunta muy interesante: ¿pero entiendes lo que lees? Y dice la Escritura ahí en el versículo 36 que comenzando desde esa Escritura en Isaías, Felipe le habló el evangelio de Jesús a este etíope. Bueno, en esta mañana, a través de esta lección, yo creo que nosotros vayamos viendo o entendamos qué fue lo que entendió el etíope. Porque es un detalle muy interesante. Si ustedes notaron en el versículo 38 y 39, podemos ver los resultados después de que él conoció y entendió perfectamente. Él tomó la decisión de bautizarse y entregar su vida a Cristo. Muy bien.
Comenzando desde esta escritura, dice ahí la lección, una escritura importante que fue redactada aproximadamente entre el año 720 al año 690 antes de Cristo. Recordemos que en esos tiempos la cuenta iba regresiva, ¿ok? Más o menos es el tiempo en el cual Isaías estuvo también en vida y estuvo profetizando al pueblo de Dios. Y Lucas, en el libro de los Hechos, Lucas en su narración, ¿verdad?, que da ahí, esos versículos 32 y 33, concuerdan con lo que nos habla Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Esos eran los versículos que este hombre iba leyendo en el carruaje. Ahora, más o menos, cuando estos dos hombres se encuentran, estaba cursando el año 33, 34. Es decir, los inicios de la iglesia. Ustedes pueden leer en los capítulos anteriores, ahí en Hechos, ¿verdad?, cómo es que la iglesia surge después de la reaparición del Señor Jesús, después de la resurrección a sus discípulos. Y de ahí ellos comienzan a predicar el evangelio. Ahora, era un tiempo muy fresco a todos los acontecimientos que habían pasado para el Señor Jesucristo. Pero interesante, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 53, verso 4, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es decir, muchas gentes, para muchos de ellos, esto fue algo normal, algo común, tal vez algo sorpresivo para algunos, puesto que notaron que era un hombre que no tenía culpa y que fue a morir en una cruz donde aquellos que iban a morir a la cruz eran culpables de atrocidades en contra del gobierno, en contra de la población, pero sin embargo dice ahí que muchos no tomaron en cuenta ese sacrificio tal y cual la Escritura lo enseña. Entonces, por eso era muy importante que los primeros cristianos usaran los libros antiguos, las profecías. Todavía ellos no tenían la Biblia tal y cual nosotros la tenemos ahora en nuestras manos, donde podemos consultar en ella, ¿verdad?, las veces que queramos y regresar, ir otra vez y volver a buscar para entender claramente y aparte de ello tener un razonamiento adecuado de lo que eran aquellas escrituras. Bien, y es muy interesante porque si vemos nosotros ahí en la escritura, podemos notar detalles importantes como ahí en Lucas capítulo 24, 17 al 20, dos hombres que iban camino a Emaús, dice que ahí el Señor Jesús se les acercó, pero ellos estaban cegados, no lo conocían. Por lo tanto, iban platicando y de ahí, ¿verdad?, resulta una pregunta. A ellos se les hace extraño. Dice, pues, ¿acaso eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha sucedido en esta tierra? Y esto me lleva, mis amigos y hermanos, a que este hombre eunuco, cuando nos dice la Escritura que él fue ahí en el versículo 28 de Hechos, fue ahí a visitar Israel, porque este hombre, aunque no era judío de nacimiento, él se había convertido al judaísmo, es decir, era un prosélito. Y él había ido a adorar a Jerusalén. Por lo tanto, como les decía, el año que cursaba, las cosas que habían acontecido estaban frescas. Y este hombre pudo escuchar y pudo conocer aquello que había pasado con aquel hombre llamado Jesús, que fue clavado en una cruz. Ahora bien, dice ahí la Escritura, capítulo 53, Isaías, verso 2. Vamos a estar brincando por ahí en estos versículos. Y vamos a tratar de ver qué es lo que le explicó Felipe a este hombre, comenzando
desde esta escritura. Isaías 53. Vamos a ver versículo 2. Dice: creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no teniendo aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le deseemos. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Las preguntas o la pregunta principal que le hace Felipe a este hombre es algo importante. ¿Pero entiendes lo que lees? Hermanos, en aquellos tiempos en que escribió Isaías y en ese proceso que hubo de aproximadamente 700 años, para muchas personas estas escrituras fueron como un misterio. No se entendía claramente a qué se refería, de qué estaba hablando. Y si se fijan ustedes, podemos nosotros ver claramente en el versículo 34 de Hechos 8, este hombre dice, bueno, es que quiero saber de quién dice el profeta esto. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Son dudas, ¿verdad?, que muchas personas tenían. Gracias a Dios, cuando el Señor Jesús viene y comienza a trabajar con sus discípulos, y luego el Espíritu viene también a trabajar con ellos para llevar el Evangelio, estos hombres ya tenían algo que decir para aclarar esos misterios que había en aquellos tiempos. Dice ahí, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y el apóstol Pablo clarifica estos versículos en Romanos capítulo 15, verso 12, que dice: retoñará la raíz de Isaí. Hablando del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, esto es lo que dice Isaías: retoñará la raíz de Isaí. Bueno, ¿quién era Isaí? Isaí era el padre de David. Bueno, ¿y qué habla la escritura acerca de Jesús con esa relación con David? Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33 dice: y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. He aquí el ángel hablando con María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, estas personas, cuando escuchan estas palabras, tienen que ir relacionando aquello que decían los profetas con los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Dice el apóstol Pablo, esto fue lo que dijo Isaías: retoñará la raíz de Isaí. Nace Jesús. Ese es el retoño del cual hablaba Isaías, que brotaría y en el cual daría vida nuevamente a la generación o a las generaciones de David, y aquel reino que Dios le había prometido también a David, que sería para siempre. Un detalle interesante. Por eso es importante la pregunta de Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? Bueno, vamos a Isaías 53, verso 3. Isaías capítulo 53, verso 3. Dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres escondieron su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Despreciado y desechado
fue por los hombres. En Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 6, se nos narra aquella llegada de aquellos reyes que vinieron a preguntar por Jesús, el rey de los judíos. Y aquel hombre, Herodes, rápidamente comenzó a indagar y comenzó a preguntar dónde nacería Jesús, el rey de los judíos. Los sacerdotes contestaron sabiamente porque conocían lo que las profecías decían. En Belén, Efrata, porque escrito está: Belén, tierra de Judá, tú no eres pequeñita, porque de ti saldrá el Creador. Ellos lo conocían, ellos sabían. Y como les digo, ahora había que ir relacionando las profecías con los acontecimientos que se venían dando. Para algunos fue difícil, ¿verdad?, tener esa relación. Jesús de Belén, o nació en Belén. ¿Por qué? Porque normalmente se le conocía como Jesús de Nazaret. Porque parte de su vida, gran parte de su vida, él estuvo viviendo en Nazaret. Y así se le conocía. Entonces fue un poquito complicado para ellos de entenderlo eso. Pero sin embargo, la Escritura hablaba claramente que Jesús nacería en Belén, la ciudad de David, su padre. Ahora bien, el apóstol Juan dice lo siguiente: cuando Jesús vino al mundo, Él estuvo entre los hombres. Él habitó ahí entre ellos. Vino a hacer su trabajo, así como las profecías decían. Él vino a salvar al mundo. Él vino a traer paz. Pero dice Juan, capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Precisamente lo que dice Isaías 53, 3. Fue despreciado y fue desechado por los hombres. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchas cosas hizo Jesús para poder probar ante los ojos de las personas que realmente Él era el Mesías. Dice ahí en Mateo 11, versículos 2 al 5. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5. Dice: al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Ahora, no le dijo Jesús, ¿verdad? Sí, soy yo el que estaban esperando. ¿Se fijan cómo lo hizo? Él utilizó también la Escritura, aquellas profecías que hablaban de Él. Vean ustedes los acontecimientos que se están llevando a cabo. Compárenlos con las Escrituras. ¿Soy yo, Juan, el que había de venir o no? La conclusión de Juan tendría que ser sí, porque Juan también conocía las Escrituras. Sí, este es el Mesías. Por todo aquello que viene Él enseñando, por todo aquello que Él viene haciendo a los hombres. Ahora, ese es el problema, que muchas personas se confiaron en sí mismas y quisieron ellos no perder un lugar, ¿verdad?, del cual pensaban que merecían. Los principales religiosos, Mateo capítulo 9, versos 33 y 34, nos narra que ellos pudieron observar algunos milagros que Jesús hizo. Mas sin embargo, no creyeron. Ellos no pudieron acoplar los acontecimientos con la historia, los acontecimientos con las profecías que se hablaban de Jesús. No pudieron hacerlo. La envidia, el orgullo, el poder, no los dejó a ellos aceptar a Jesús. Pero no solamente eso, sino que ellos estuvieron perturbando a la gente
cegándole su mente, cerrándole su corazón, para que ellos tampoco miraran lo que Jesús hacía y que ellos tampoco se pudieran dar cuenta que Jesús es el Mesías, es aquel que ellos esperaban, es aquel retoño que vendría de la raíz de David. Pero no lo podían ver porque no lo querían aceptar. Dice ahí Isaías, volvamos a Isaías, en el capítulo 53, verso 7. Isaías 53, verso 7. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Es lo que nos narra, ¿verdad? Lucas, que aquel hombre iba leyendo allá en Hechos, capítulo 8. Fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Ok, en Mateo capítulo 26, versículos 59 y 63, se nos narra la cercanía que tuvo Jesús con los sacerdotes y con el sumo sacerdote. Después de haber sido tomado preso, lo llevaron ante ellos, ante lo que se suponía que debería de ser un juicio. Mas sin embargo, no se ejerció ninguna justicia. Aquellos hombres buscaron a todo lo que ellos pudieron hacer, cosas que pudieran condenar a Jesús. Dice que trajeron algunos testigos falsos, pero no pudieron usarlos para poderlo condenar. Mas sin embargo trajeron a otros dos, los cuales hablaron palabras que dijo Jesús, pero sin hacer el uso correcto de ellas. Este dijo que destruiría el templo en 3 días. Que destruiría el templo y en 3 días lo reedificaría. Le dicen, ¿no te defiendes? ¿No dices nada de lo que te están acusando? Y dice la Escritura algo importante. Él no abrió su boca. ¿Tenía algo que reclamar Jesús? ¿Podría él acaso defenderse de las falsas acusaciones? Sí podía. Sí tenía él la oportunidad de hacerlo y se la están dando. Mas sin embargo, así como Isaías 53:7 lo dice, él no abrió su boca. Pero no nada más ante aquellos sacerdotes, sino también lo vemos nosotros ante el gobernador de aquella región, ante Pilato. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 11 al 14. Dice, Jesús apareció delante del gobernador y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Es lo que dice Isaías. 700 años antes de que esto surgiera. Dice, él como oveja al matadero fue llevado y ante sus trasquiladores no abrió su boca. Lo dice Pilato. ¿No quieres defenderte? ¿No quieres defenderte de esas cosas que ellos hablan de ti? Él no contestó ni una sola palabra. Bueno, aquellos judíos ante aquella gran envidia que le tenían a Jesús, aquel coraje que le habían agarrado a Jesús, aquellos hombres no aliviaron el peso en su corazón, sino que se dejaron llevar por sus emociones. Y aún a pesar de que ellos sabían
que no había una acusación firme para llevarlo a la muerte, aún así, dejándose llevar por esas emociones, lo despreciaron. Y dice ahí: no, Pilato, no lo sueltes, crucifícalo, crucifícalo. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícalo, nosotros nos hacemos responsables. Así es. Como oveja al matadero fue llevado y él no se defendió. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículos 4 y 5. Dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Como oveja al matadero fue llevado y no abrió su boca. Y dice ahí en los versículos 4 y 5, ¿por qué? Bueno, él tenía una encomienda muy importante. Dice ahí Isaías 53, 4 a 5. Él murió, él fue a la cruz por nuestras iniquidades. Él fue a la cruz por nuestros dolores. Él fue a la cruz por nuestras transgresiones. Él fue a la cruz por nuestras iniquidades. Él fue a la cruz por nuestra paz. Y él fue a la cruz por nuestros pecados. Entonces no era simplemente un mártir, un hombre que por ahí fue castigado injustamente y lo llevaron a la cruz. No. Él quiso ir a la cruz. Él quiso morir por amor a usted y por amor a mí. Dice ahí, por nuestra paz, por lo de nosotros, no por lo de él. Porque dice ahí Isaías también 53, él no tuvo ninguna cosa por la cual se le pudieran acusar. Él fue siempre limpio. Nunca dijo maldición. Pero él fue a la cruz por usted y por mí, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Por eso es que él nunca abrió su boca para defenderse, porque sabía que era necesario morir para que usted y yo pudiéramos ser perdonados de nuestras ofensas. En Lucas capítulo 23, versículo 4, notamos claramente que no había ninguna razón para condenarle. Lucas capítulo 23, verso 4. Dice lo siguiente: Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Dice el versículo 14. Y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo en rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Dice versículo 22 al 24. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Y ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Sus voces comenzaron a dominar. Entonces Pilato decidió que les concediera su demanda. Y soltó al que ellos le pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición, homicidio. Pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Así es. No hubo nada de que acusarle para que fuera llevado a la muerte. Pero sin embargo fue llevado.
Pero tomen en cuenta algo. Él lo hizo porque quería hacerlo. Porque era su voluntad. Dice ahí Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Nadie me quita la vida. Yo la doy por voluntad propia. Yo pongo mi vida. Nadie me la está quitando. A lo mejor aquellos judíos pensaban, nosotros lo vamos a matar. No vamos a dejar que siga adelante. Pero sin embargo dice Jesús, yo pongo mi vida. Por eso Él nunca se defendió. Por eso Él nunca se opuso a lo que estaban haciendo aquellos hombres. Pudo haberlo hecho, como en ocasiones anteriores lo hizo. Cuando salió de entre aquella multitud que querían matarlo, dice que se fue y ellos ni cuenta se dieron que se apartó de ellos. Pudo haber hecho lo mismo en este caso, pero no. Él sabía que escrito está que tenía que padecer para hacer posible que los hombres pudieran alcanzar la redención por nuestras culpas. Él murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz. Dice el apóstol Pedro en capítulo 3, en primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice lo siguiente. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo murió por los injustos. Y es lo que dice Isaías, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él no merecía eso, pero sin embargo lo hizo por nosotros. También dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él puso su vida por usted y por mí. Dijo, Señor, yo voy. Yo muero por ellos. Yo pago su deuda. Hechos 8, 35, 36. Después de ver aquello que el hombre estaba leyendo, dice la Escritura, y comenzando desde esta Escritura, Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio de Jesús. Saber quién es Él. Entender la razón del por qué vino a este mundo. Entender la razón de por qué Él fue crucificado en una cruz. Entender de cuáles son los beneficios de servirle. Eso es lo que Felipe le dijo a aquel hombre. Cuando nosotros leemos ahí en Hechos capítulo 8, versículos 37 al 38, dice ahí la Escritura que aquel hombre entendió lo que Felipe le dijo. Supo de quién se trataba aquella profecía que hablaba Isaías. Y entendió no solamente eso, sino que también él podía tomar parte de aquel sacrificio que Cristo Jesús hizo por la humanidad. Y entonces, yendo ahí, dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Ambos descendieron al agua. Felipe le bautizó. Salieron del agua. Y dice que el Espíritu se llevó a Felipe. Pero aquel hombre siguió su camino gozoso.
Ahora él había entendido de quién hablaba Isaías. Ahora él había entendido que aquel Jesús que había muerto en la cruz es el Salvador. Y que aquella orden que le dio Jesús a sus discípulos de vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Hey Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquel hombre se bautizó para su salvación, para hacer efectivo aquel sacrificio de Jesús en la cruz. Para usted tiene que entrar a las aguas del bautismo. Sí, Jesús murió por toda la humanidad, pero les dijo claramente a sus discípulos, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no será condenado. El eunuco entendió y tomó su decisión. La pregunta es, ¿usted qué hará ahora? ¿Qué va a hacer? Aún a pesar de que usted sabe y conoce quién es Jesús, por qué murió y qué tiene que hacer para ser salvo, ¿se va a detener? En la escritura, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos relata la situación en que vive el hombre cuando no se ha obedecido a Dios. Dice ahí, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, Él murió en la cruz. Y Él os dio vida juntamente, dice, con Él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nuestra situación con Dios no está en paz, estamos en una situación crítica, estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mientras nosotros no echemos mano del sacrificio de Jesús, seguiremos en la misma situación. Pero Dios es grande y misericordioso. Dios no quiere que usted se pierda. Dice ahí el siguiente versículo 4. Pero Dios, qué rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Para eso vino Cristo, para darnos vida y hacernos aceptos ante Dios. Y podernos, dice ahí Juan en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, podernos llamar hijos de Dios. Y a todos los que creyeron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted qué va a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Seguirá en la misma situación, lejos de Dios y de sus promesas? ¿O hará el cambio y vendrá a las aguas del bautismo para entregar su vida a Dios? Lo vamos a dejar con esa pregunta. Vamos a cantar un himno y a través de él queremos pedirle que usted medite, piense, y si tiene el anhelo y si cree en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Que el Señor les bendiga.